Muy buenos días a todas y todos. Saludo a la senadora Pascual, al senador Araya, al senador Durresti, al ministro Gajardo, ministro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a su equipo, a la Secretaría, a cada uno de nuestros asesores y asesoras, a quienes nos pueden estar escuchando también. No tenemos cuenta y estaba hablando con el señor secretario porque tenemos dos proyectos en tabla, dependiendo si respecto del primero, que es sobre el Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería de Chile, tenemos la información que el senador Durresti había solicitado al Ministerio. Le voy a dar la palabra al señor secretario porque tenemos la información, pero hasta donde entiendo es reservada. Entonces tendríamos que aclarar la sesión secreta. Señor secretario. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Estamos viendo, como decía la presidenta, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear el Departamento de Seguridad Pública en Gendarmería y regular dicho régimen penitenciario. A propósito de una redacción alternativa que se había hecho al artículo 5º, inciso primero, del texto que ustedes habían aprobado, el honorable senador señor Durresti pidió una serie de precisiones respecto del personal destinado a las funciones de control, especialmente porque en esa sesión se había anunciado que habían alrededor de 500 funcionarios que habían sido redestinados a cumplir funciones de control directo en recintos penitenciarios. Y se requirió un informe con antecedentes sobre esa materia. La Secretaría al inicio del día de hoy ha recibido del Ejecutivo un documento que tiene el carácter de reservado, que se va a distribuir ahora a continuación. El abogado ayudante se los va a hacer llegar, que contiene antecedentes a propósito de esta materia. Y, insisto, el Ejecutivo lo ha hecho llegar con el carácter de reservado, se le está repartiendo en este instante. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, si les parece, por el carácter de reservado del documento y con el ánimo de avanzar en este proyecto, para que además lo podamos revisar, vamos a suspender unos segundos la comisión para poder declararla secreta. Muchas gracias. Bien, se declara secreta la sesión.
La sesión de nuestra comisión. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que retomemos la discusión y votación. En este caso es del artículo 5º a propósito de una propuesta que tiene la Secretaría. Gracias, señora presidenta. Recuerdo a sus señorías que estábamos examinando una propuesta de redacción alternativa a la última oración que aparece destacada en negrilla en el documento que ustedes tienen. En el artículo 5A, inciso primero, ustedes saben que se establecen dos asignaciones, la asignación de especialización y otra de riesgo y operaciones especiales, y se había aprobado la idea con una redacción respecto de que el pago de estas asignaciones concluía una vez que terminaran las destinaciones a los establecimientos, secciones penitenciarias que cumplen estas funciones de control especial o al desarrollo de las funciones señaladas en este artículo. La Secretaría les propone una redacción en esa lógica que aparece en la hoja que ustedes tienen, que diría así: cesará el pago de esta asignación al personal que deje de estar destinado a los establecimientos o secciones penitenciarias indicadas, que aparecen en este primer inciso, o a cumplir las funciones señaladas precedentemente, que son las funciones de custodia y traslado al exterior de los recintos penitenciarios de las personas sujetas al régimen de seguridad especial, bajo la lógica de que querían ustedes dejar claro que no se podía seguir pagando cuando ya no se estaban cumpliendo esas tareas. Eso es una redacción de enmienda, Presidenta, simplemente. Gracias, señor secretario. Recordar que este artículo ya está votado. Es, insisto, a propósito de lo que decía el señor secretario, una redacción de enmienda con el ánimo que queden todos incluidos. Así que, si les parece. Okay. ¿Habría unanimidad? ¿4-0 en esta redacción? No, es la propuesta que se entregó impresa recién, la sí. El artículo 5º es el 14, se está agregando esa parte final. Sí, con ese agregado. Entonces habría unanimidad, senadora Araya, senadora Vesperger, senador Durresti y presidenta. Ya, perfecto. Bien, les pido que pasemos a la página 24 ahora del texto comparado. Vamos a la indicación número 21. La indicación número 21 es una indicación del Ejecutivo que propone agregar un artículo nuevo, el 84, que habla del subrégimen de máxima seguridad, y se había empezado a analizar en la última sesión respecto de su contenido. Voy a leerlo rápidamente para que ustedes lo recuerden, Presidenta, si les parece, y recordar algunas observaciones que se habían hecho en esta materia. Dice así: el subrégimen de máxima seguridad es aquel destinado principalmente a líderes de asociaciones criminales y miembros que cumplan funciones estratégicas en ellas. Excepcionalmente se podrá aplicar a personas que presenten un alto riesgo para la seguridad y orden del establecimiento penitenciario. 4, estoy leyendo la página 24 del texto comparado, página 24. Se podrá aplicar a las personas que presenten un alto riesgo para la seguridad y orden del establecimiento penitenciario. Aquí el Ejecutivo proponía agregar una expresión o por haber agredido, amenazado o coaccionado a cualquier persona estando privado de libertad, ya sea que el ofendido se encuentre dentro o fuera de establecimientos penitenciarios. La finalidad principal de este subrégimen es evitar que las personas privadas de libertad puedan seguir delinquiendo desde y en el interior del establecimiento penitenciario, constituir, dirigir o reorganizar en el interior de estas asociaciones criminales o vincularse con las mismas para planificar o ejecutar hechos constitutivos de delito. Las personas privadas de libertad, en dependencia de máxima seguridad, tendrán acceso durante la jornada diaria a, al menos, 2 horas de patio con luz natural, pudiendo solo interactuar con las personas privadas de libertad que determine la Administración Penitenciaria. El ingreso de paquetes y encomiendas se encontrará prohibido, con excepción de aquellos elementos que la Jefatura de Establecimiento Penitenciario autorice expresamente por consideraciones de salud. Aquí había una propuesta de enmienda que se había sugerido que empezar esta oración de tal manera distinta, que diría, estará prohibido el ingreso allá. Eso era una cuestión. Después, continúa el artículo. Las visitas se realizarán a través de locutorios que impidan el intercambio de objetos, pudiendo éstas ser grabadas, con excepción de aquellas que realice el interno con su abogado.
De la correspondencia enviada o recibida por las personas privadas de libertad se llevará un control estricto con el fin de detectar cualquier información sobre la participación de estas o de terceros en la comisión de delitos o en hechos que afecten el orden y la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Una vez detectada la información señalada, el funcionario encargado de la revisión deberá dar cuenta inmediata a la jefatura del establecimiento. Este control no se realizará respecto de la correspondencia que la persona privada de libertad tenga con su abogado. La implementación de este subrégimen no optará a que la Administración Penitenciaria realice actividades recreativas, deportivas y prestaciones de garantía de derechos, en especial aquellas orientadas a resguardar la salud de las personas recluidas. Continúo. La permanencia de una persona privada de libertad en dependencias de máxima seguridad será realizada por la Administración Penitenciaria a lo menos cada 6 meses contado desde su ingreso a dicha dependencia o desde la última revisión según corresponda. Si hubiese cesado las razones que motivaron su ingreso a máxima seguridad, la autoridad penitenciaria deberá disponer su traslado al subrégimen de alta seguridad, a menos que el informe técnico señalado en el inciso segundo del artículo 80 ter recomiende su permanencia en el subrégimen de máxima seguridad por otras razones. Respecto de esta última inciso del artículo ya mencionado, se hicieron algunos cuestionamientos sobre por qué tenían un plazo máximo de destinación de 6 meses, cuando podía ser que las condiciones que hubiesen llevado a tomar esta decisión, por el tipo de delito cometido, justificara mantenerlo en esa condición. No se ha tomado ninguna resolución sobre la materia, solo recuerdo estas cuestiones. Me detengo ahí, Presidenta, para que ustedes lo examinen. Muchas gracias, señor secretario. Le da la palabra al ministro para explicar su indicación. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente esta es una de las indicaciones que realizamos como Ejecutivo en la lógica de entregar más detalles en cuanto al régimen de máxima y alta seguridad, porque son indicaciones que se incorporan al Código Penal en este sentido. Y el detalle podría parecer excesivo, pero el detalle está principalmente vinculado con las características esenciales que tiene un régimen de este tipo. Creemos que es mejor que esto quede regulado por ley para que no haya ningún inconveniente posteriormente en la interpretación de eventuales recursos que se presentan generalmente al interior de estos regímenes. Y además hemos tomado en consideración la experiencia comparada en que los sistemas penitenciarios que regulan máxima seguridad la regulan en la ley con el objeto de que no se pueda vía la jurisprudencia generar condiciones distintas a las que se considera que son las relevantes para el régimen de máxima seguridad. Entonces, lo primero es que se regula quiénes pueden ingresar, también para que no sea una discrecionalidad del régimen penitenciario y enviar allá a personas que no deberíamos tener en máxima seguridad. Segundo, se regulan las principales características en cuanto a el número de horas que va a estar o que puede estar en el patio, que es el mínimo que establece las reglas de Mandela. Luego, el tipo de elementos que se pueden ingresar con una prohibición general de que no se pueden ingresar encomiendo paquetes salvo aquellas que establezca la jefatura del establecimiento. Asimismo, también se regulan las comunicaciones que pueda tener esta persona con las visitas y estas comunicaciones son muy estrictas en el sentido de que no tienen contacto físico. También se regula que se puede revisar la correspondencia que se reciba al interior de este establecimiento y esto, como les digo, es una de las características que tienen otros regímenes de este tipo como el italiano o el español también, el brasileño de hecho también, y se establece una evaluación periódica de cada 6 meses. En razón de lo que decía el secretario, solo una precisión, no se establece un tiempo máximo, ¿ya? Sino que lo que se establece es una evaluación cada 6 meses. Entonces, a los 6 meses esta persona tiene que tener un informe técnico y si es que se mantienen las condiciones por las cuales esta persona fue llevada al régimen de máxima seguridad, esa persona puede permanecer en el régimen de máxima seguridad. Pero la salida del régimen es al subrégimen de alta, entendiendo que máxima y alta son parte de este sistema de máxima seguridad o de régimen especial.
Es decir, no puede una persona que está en máxima irse a un establecimiento común, ¿ya? Tiene que estar en alta seguridad y desde alta podría egresar eventualmente, si usted después ve los artículos siguientes, a el régimen común, ¿ya? Pero alta y máxima seguridad, que es lo que recomienda la experiencia internacional, van de la mano. Uno es más gravoso, el que viene es un poco menos gravoso, pero es un sistema que está en su conjunto. ¿Ya? Senadora. Gracias, presidenta. Yo lo dije en la reunión, la sesión pasada, a mí, el inciso de la permanencia y esta evaluación técnica cada 6 meses me hace ruido. Me hace ruido porque creo, salvo lo que dijo el ministro, que es lo único, y por eso yo lo pondría ahí, es que la persona hubiera prestado colaboración eficaz. No veo otra razón porque ya el hecho por el cual llegó a este régimen de alta seguridad no va a dejar de existir. Él era parte de una asociación y fue condenado como parte de una asociación criminal o era de alta peligrosidad. Por lo tanto, no sé qué es lo que pudiera cambiar excepto su colaboración. Porque creo que ni aún el buen comportamiento puede cambiar para sacarlo de acá, porque ellos son expertos en esta cosa. Entonces, me preocupa eso. Y segundo, me preocupa que ni en este ni en el siguiente subrégimen no señalamos nada de cuál es la consecuencia de si Gendarmería no emite la evaluación cada 6 meses. Si no la emite, los recursos de amparo te lo encargo. Y en el fondo le estamos entregando esa decisión a las Cortes, que es lo que no queremos. Queremos dejarlo regulado en la ley. Estas personas son del crimen organizado en su mayoría o de alta peligrosidad o son los lobos solitarios y por lo tanto tienen que estar en uno de estos dos regímenes. Al no decir qué pasa si Gendarmería no cumple con la evaluación, yo creo que es una causal que podría justificar los amparos de las personas que están ahí y entregar finalmente a los tribunales la decisión de si siguen o no siguen en estos regímenes especiales. Gracias, senadora. Senadora Araya y luego el ministro. Gracias, presidenta. Bueno, de forma entiendo que está corregido lo del ingreso de la encomienda. Y lo que pasa es que, dando una lectura al inciso segundo, donde dice la finalidad principal de este subrégimen es evitar, tengo dudas con la redacción que tiene el inciso, porque esto habría que entenderlo en relación al primero, pero acá se podría presentar la siguiente paradoja, que esto significaría que Gendarmería tendría que tener una suerte de prueba respecto a aquella persona que está mandando este régimen, de que está tratando de cometer algún delito, que se está tratando de contactar con otro, cuando probablemente no lo va a tener. Entonces podría presentarse también, de ser motivo de un amparo, de que alguien se va y le dice, oye, ¿y cuáles son los antecedentes que tenía Gendarmería? Es que, no sé, pues nos tincó o pensamos que se va a contactar. Entonces, tiendo a pensar que este segundo inciso está de más, que debiera ser solo el primero. Entonces, eso me causó. Y respecto a lo que dice la senadora Mensperger, claro, ella tiene un punto respecto a los 6 meses, pero la pregunta que hay que hacerse es que si esa persona que está condenada, en el fondo su condena implica automáticamente que si entra este régimen no sale más o tiene que haber algún sistema de revisión. Entonces eso probablemente lo que podría hacer, más que a los 6 meses, generar un periodo que sea más extenso, la revisión una vez al año. Y excepcionalmente, si es que se dan las condiciones, Gendarmería pueda actuar de oficio. Eso, pero como digo, presidenta, por su término, ministro, me hace ruido el inciso segundo, que se debe entender que para que la persona pase, Gendarmería debiera contar con antecedentes, cuando probablemente al momento de destinarlo no lo va a hacer, sino lo va a hacer simplemente por un pronóstico de lo que puede pasar. Gracias, senador. Ministro. Sí, presidenta, voy no necesariamente en el mismo orden del artículo. Respecto a la permanencia de una persona privada de libertad en dependencias de máxima, ¿por qué se establece 6 meses para la evaluación? Porque este es un régimen que puede ser tanto para personas condenadas como para personas imputadas, ¿ya? Pueden haber... Está bien, pero por eso, o sea, pueden haber personas que imputadas en una condición de este tipo, durante la investigación,
no necesariamente se entienda que cumplen con los supuestos del artículo 80. ¿Ya? Y ahí es importante hacer una evaluación. Entonces, por eso se establece un plazo de 6 meses, ¿ya? Entendiendo que eventualmente esas personas Es que yo creo que tenemos los tres la misma duda. A ver, senadora, que fue la primera que levantó la mano, y después el senador. Es que lo voy a interrumpir, ministro, porque... Ministro, o sea, si es una persona que está imputada por haber cometido delitos como líderes de una asociación criminal y miembros que cumplen funciones estratégicas en ella, o personas que presenten un alto riesgo para la seguridad y el orden de establecimiento penitenciario, eso es objetivo. No hay nada a discutir. Si la persona es imputada y después no es condenada, obviamente que va a salir de ahí porque va a quedar en libertad. O la van a condenar por otro tipo penal y ahí no necesitas la evaluación. Porque si la condenan, no sé, la imputaron como líder de asociación criminal en un secuestro, en un homicidio. Y luego termina siendo condenado, no sé, como no parte de la asociación criminal, sino que solo prestó una información o no tengo qué, un delito menor, no necesitas de la evaluación para que salga, porque no va a estar cumpliendo con los requisitos de las personas que tienen que estar ahí. Entonces no comparto esa opinión, ministro. ¿Senadora Araya era lo mismo? Lo Más mío que va en una línea distinta. Lo que pasa es que si se trata de persona imputada, la figura es distinta, porque ahí, o sea, el imputado puede pedir las veces que se le ocurra la revisión de la medida cautelar donde la está cumpliendo. Y eso no es decisión de Gendarmería, se va a ser jurisdiccional. Entonces ahí, claro, porque por eso ahí, en este caso yo creo que habría que ser el distingo. Porque en el caso del imputado, me pueden mandar alta seguridad y al otro día puedo pedir que me dejen en libertad, no me la dan, vuelvo al otro día y así me puedo llevar mientras esté privado de libertad, porque no hay límite en el fondo respecto al imputado en la petición. No, claro, pero al tener la ley... Ministro. Sí. No, pero ahí te recogió el punto. Ministro. Sí, yo creo que debemos distinguir los supuestos. Esta es una atribución que tiene Gendarmería, ¿ya? Entonces, al ser una atribución que tiene Gendarmería, puede recibir dos tipos de personas. Personas que están siendo imputadas por algún delito o personas que están condenadas. Efectivamente, en el caso de los condenados, van a tener una condena por haber sido líderes de una banda y haber cometido crímenes bajo el supuesto de asociación criminal. Entonces, es mucho más sencilla la clasificación que haga Gendarmería al respecto. En el caso de los imputados, una persona puede estar siendo formalizada por ese delito, incluso imputada con una medida de prisión preventiva. Cosa distinta es que él solicite la salida o el término de la cautelar, exacto, que es distinto a dónde cumple la cautelar. Entonces, como es una atribución de Gendarmería, lo que está diciendo este artículo es que cada 6 meses Gendarmería tiene que estar revisando si se siguen cumpliendo los supuestos o no. Si esta persona cambia su formalización de un delito o es reformalizado de un delito a otro, ese puede ser un antecedente que tenga Gendarmería al momento de la revisión, pero no inmediatamente por el hecho de la reformalización, si mantiene su prisión preventiva, esa persona va a salir del régimen. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de que haya una evaluación cada 6 meses. La temporalidad, por cierto, siempre es discrecional. Nosotros hemos considerado que 6 meses es un tiempo en el que permite ir viendo la evolución de estas personas. Uno podría hacer una distinción entre imputados y condenados perfectamente. ¿Ya? Esto es algo en sí mismo discutible. No hay una norma técnica, por así decirlo, por qué 6 meses y no 8, por qué 6 meses y no un año, y por qué una diferencia entre imputados y condenados. Creo que eso es algo en sí mismo discutible. Lo importante es que las personas que están ahí, como es una decisión administrativa de Gendarmería, tengan una evaluación a un tiempo X, y en ese tiempo X solo puedan pasar al régimen que viene, al subrégimen que viene, que es alta, no puedan pasar a un régimen ordinario. Eso es algo que también puede efectivamente ocurrir porque las personas colaboren. Acuérdense que ahora tenemos vigente la ley de reincidencia con cooperación eficaz y con cooperación eficaz calificada. Puede ocurrir porque efectivamente hay algún tipo de transformación en las situaciones personales. Eso no es algo que no ocurra, es excepcional en este tipo de régimen, pero no es algo que no ocurra. Y la regla general es que estas personas se mantienen. Lo importante es que la ley no establece un límite, no dice estas personas van a cumplir la mitad de su condena en el régimen de máxima seguridad. No,
lo que establece es una evaluación. Y uno puede discutir si esa evaluación, la temporalidad a los 6 meses es o no una evaluación muy temprana, o debería ser 1 año, o debería ser 8 meses, no lo sé. Ya eso, o sea, la propuesta nuestra es de 6 meses y uno podría hacer una distinción entre imputados y condenados perfectamente. Lo segundo es, ¿qué pasa si no se hace el informe? Uno podría entender que si no se hace el informe no puede ser redestinado, pero eso también lo podríamos dejar mucho más claro. ¿Ya? Eso lo podemos dejar mucho más claro. O sea, no puede ser redestinada una persona a un subrégimen sin el informe, porque se está incumpliendo el objetivo del sistema. Uno lo entiende de la norma, pero requiere o de la regla, mejor dicho, pero requiere de una interpretación de la regla. Entonces, para que no ocurra aquello, uno podría poner una regla que diga si esta persona o si Gendarmería no emite el informe, no podrá ser redestinado a un régimen, al régimen que sigue. Y bajo ninguna circunstancia una persona que puede pasar del régimen de máxima seguridad al régimen ordinario. Esas dos cosas, para que queden más claras, uno las podría poner sin ningún inconveniente. Y veo que sí, la discusión que tenemos respecto a la temporalidad de los informes. Y en cuanto a lo que pregunta el senador, efectivamente uno puede, para evitar interpretaciones, el inciso segundo, a menos que mi equipo... La eliminación. Voy a evitar voy a conversarlo con el equipo y evitar Le doy la palabra por mientras porque a la puede senadora. ser que yo no lo esté viendo, pero quizás Sí. el equipo lo ve. Pero, Senadora. Presidenta, yo entiendo lo que explica el ministro, pero yo vuelvo a decir, aquí estamos creando un departamento especial de Gendarmería para que custodie en secciones o cárceles especiales a líderes del crimen organizado, del narcotráfico, que son parte de una asociación criminal, y también a aquellas personas de alto riesgo para la seguridad y el orden del país e incluso también del orden penitenciario. Entonces, eso es algo para mí objetivo que va a estar dado, ¿no es cierto?, por los antecedentes cuando se procesen a estas personas y finalmente se condenen o se formalicen, en fin, dependiendo de cada uno caso. Pero yo no comparto que las personas condenadas que cumplan estos requisitos puedan salir del régimen de alta seguridad. Porque si no, no, a lo mejor cambiar de un subrégimen a otro, pero no pasar, aunque vaya escalonando hacia abajo, pasar de, ¿cómo se llama el subrégimen siguiente? El de alta seguridad a un ordinario. Yo creo que son personas que, si fueron parte de una asociación criminal o líderes del crimen organizado, tienen que durante toda su condena estar acá. Comparto que a lo mejor la única excepción pudiera ser al que da colaboración eficaz, y en ese caso lo dejaría exclusivamente ahí, pero no los pasaría por la gravedad de estos delitos, y porque aquí lo que estamos tratando de hacer es de verdad controlar el crimen organizado y tratar de, además, que, no sé cómo decirlo, pero evitar también que el crimen organizado de alguna manera permee a Gendarmería. Porque si es Gendarmería quien tiene en sus manos la posibilidad de hacer este informe, ¿cómo evitas tú que a esa persona que tiene que hacer el informe no le haga porque o le amenazaron a la familia o porque lo corrompieron, no tengo idea de qué? Entonces, la forma es que la ley determine algo objetivo, que no dé lugar a dudas, que no permita que eso ocurra. Entonces, yo creo que las personas deben permanecer en uno de estos dos subregímenes y no pueden pasar al ordinario. Y, bueno, yo no voy a votar por el informe. Sí. No, y además que, a ver, son las 12:05. Le quiero dar la palabra al ministro para ir cerrando. Quiero recordar que nos quedan 2 votaciones de contenido, porque después hay que pronunciarse de algunas indicaciones que son inadmisibles y otras de forma, que es precisamente la definición del subrégimen de máxima seguridad y el subrégimen de alta seguridad.
Creo que con lo que hemos dicho se pueden hacer esas indicaciones, o ir complementando aquello que faltaba, como el distingo, pero hay una cuestión que no está sin resolver a propósito de lo que decía el senador Araya respecto del segundo inciso. Podemos ir votando también inciso por inciso, le da la palabra al senador Araya, pero sería bueno, ministro, dado lo que también acordamos en la parte que fue secreta, que retomemos la discusión el 29, que ojalá venga con estas dos, y si es necesario, lo quiero plantear porque hemos resuelto avanzar en otros proyectos de esta manera, al menos en estas dos definiciones, juntarse con nuestros asesores antes también, bueno, ayuda bastante. Senador Araya. Gracias, Presidenta. Brevemente, como no vamos a votar esto hoy día, yo le daría una vuelta al tema de los imputados. ¿Por qué razón? Porque cuando, o sea, todos hemos visto la audiencia de formalización, cuando se hace la audiencia de formalización y lo que se notifica es fulano tal, es formalizado por el delito de homicidio. Y no se dice era integrante, el jefe de la banda. Entonces, eso va a ser un problema si se mira, es genérico, como está redactado en el inciso primero y el segundo. Entonces, habría que mirar bien, en el caso de los condenados no, porque ahí la condena va a decir, fulano es condenado como jefe de la banda por tal crimen, y una asociación ilícita, pero no así en el caso de los imputados. Pues el imputado lo que hace el Ministerio Público es decir, esta es la estructura, pero no le imputa que es este el jefe. Quedan todos imputados bajo la figura penal, que puede ser secuestro extorsivo, homicidio, el que sea. Entonces, daría una vuelta respecto de que el criterio en el caso del imputado puede ser probablemente un poco más laxo que el de los condenados, para evitarnos... Claro, si no, porque se van a llenar de recursos de amparo por este régimen. Bueno, el sicario que huyó de la cárcel hubiera estado 8 días huido igual, a lo mejor no podría haber huido. Ministro, para finalizar la comisión le da la palabra. Senadores. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Sí, creo que efectivamente los temas que surgen los podemos conversar en este tiempo que queda de aquí hasta el día 29 con los asesores, encontrar las redacciones. Me parece que en general estamos de acuerdo en cómo perfeccionar este régimen y ver cuáles son las excepciones que podría tener para egresar del régimen en su conjunto. ¿Ya? Entendiendo que hay que mirar máxima con alta como un sistema. ¿Ya? Pero me parece que eso lo podemos trabajar de aquí al 29 y traer propuestas de aquí al 29 respecto a aquello. Le voy a pedir el micrófono, incluir a los asesores. No, pero tómelo. Es que me parece importante, decía la senadora, si podíamos revisar la entrada en vigencia. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros presentamos originalmente el proyecto, tal como decía Raúl, esto venía, el régimen que daba al reglamento. Pero ahora hemos llevado por distintas, y sobre todo aquí hay que decirlo, por la asesoría que nos prestaron desde el Pacto, que es el Programa para Combatir el Crimen Organizado Transnacional de la Unión Europea, llevamos este régimen a la ley. Entonces ahora no habría inconveniente en disminuir el plazo de entrada en vigencia. Y entonces podríamos disminuir también, Presidenta, el plazo de dictación del reglamento, porque hace mucho más fácil si no tenemos régimen. Sí. Ponle 3 meses a cada uno. No, creo que lo... Ok, entonces vamos a continuar la discusión en particular de este proyecto el lunes 29 y solo porque no están nuestros asesores, mañana vamos a continuar con el proyecto de en este primer lugar, porque no hubo indicación a propósito del plazo que se había pedido nuevamente, que reduce los trámites y los plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. En primer lugar. Y en segundo, el que está hoy día en segundo lugar. El de... Perfecto, el otro no tenía indicación. Sí. Perfecto. El que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. En este no hubo indicación, así que mañana vamos a dar cuenta de aquello y se despacha. Y luego el que hoy día estuvo en segundo lugar, que es el de reducción de plazos de la ampliación de construcción. Gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.